Vamos a resolver el problema 1 de la práctica de transistores MOSFET. El problema nos dice un MOSFET fabricado con una longitud de canal de 0,18 micrómetros tiene un espesor de óxido de 4 nanómetros con una movilidad de electrones en su superficie de 450 centímetros cuadrados voltios segundo y un voltaje de umbral de 0,5 voltios. Encuentre el valor del parámetro de transconductancia de proceso para el dispositivo fabricado con una longitud mínima y encuentre el valor requerido de W, es decir, la anchura del canal, para que el dispositivo exhiba una resistencia de canal de 1 kiloohmio. Y esto para un voltaje aplicado entre gate y source de 1 voltio. Entonces, comenzamos primero definiendo la transconductancia de proceso mediante la siguiente ecuación. Kn' es igual a μ sub n por Cox, donde μ sub n es la movilidad de electrones en la superficie, un valor que ya conocemos por el enunciado, como 450 centímetros cuadrados voltio segundo. Y Cox es un valor desconocido de momento. Para encontrarlo vamos a hacer un pequeño análisis teórico. Al aplicar un voltaje positivo en gate, va a hacer que los hoyos que se encuentran en el sustrato P sean repelidos y por lo tanto empujados a la parte inferior. Esto va a producir una región de agotamiento, la cual se puede ver acá, la voy a subrayar. Esta región de agotamiento será para portadores. Entonces, dicha región de agotamiento se va a llenar de cargas negativas asociadas con los átomos aceptores, los cuales no van a ser cubiertos por los hoyos que han sido empujados a la zona inferior, es decir, no se van a anular. Al mismo tiempo, el voltaje positivo en gate va a atraer los electrones de la región N tanto en source como en drain y va a formar un canal. Cuando este canal, el que se ve acá, alcance la cantidad suficiente de electrones acumulados cerca de la superficie del sustrato de gate, se va a inducir una región N que va a conectar la región de source con la región de drain, es decir, esta parte de acá. Ahora, si aplicamos una diferencia de potencial entre drain y source, la corriente de carga va a poder fluir a través de esta región N que hemos inducido. Vamos a generar un flujo de corriente desde drain hasta source, que es, bueno, el que se puede ver ahí. Ahora, si analizamos la imagen, vamos a ver que la terminal de gate y el canal creado en el MOSFET van a formar un capacitor de placas paralelas, al menos análogamente, teniendo esta capa de óxido que tenemos acá. Lo voy a subrayar. Como el material dieléctrico. El voltaje positivo aplicado en gate va a producir una acumulación de cargas positivas en la parte superior, como cualquier capacitor, de la siguiente forma. Y la acumulación de carga negativa en la parte inferior, creada por los electrones que han sido inducidos en el canal, va a generar que se acumule pues, la carga negativa, ¿verdad? De esa forma, generando el efecto de capacitancia. Y pues esta capacitancia es la que necesitamos encontrar para luego poder encontrar la transconductancia de proceso. Por lo tanto, sabemos que es una capacitancia, entonces necesitamos un dieléctrico y un espesor. Entonces, pues utilizamos la siguiente ecuación. Cox va a ser igual a el dieléctrico, en este caso es EOX, sobre el espesor, una relación. Ahora, este EOX es la permitividad propia del dióxido de silicio, que es efectivamente la capa de óxido que se pone en la superficie, ¿verdad? Para generar este efecto. El cual se nos dice que tiene un valor EOX igual a 3,9 veces la permitividad del espacio, EO0. Pues podemos calcularlo. 3,9 por 8.854 por 10 a la menos 12, dejando de lado las unidades de momento, nos va a dar un dieléctrico igual a los 3.45 por 10 a la menos 11
farads por metro. Entonces, pues ya conocemos el valor de EOX, el problema nos da el problema TOX del espesor, entonces no nos queda más que calcular la capacitancia por área. Esto va a ser igual a 3.45 por 10 a la menos 11 farads por metro dividido entre el espesor de capa, el cual vemos que tiene un valor de 4 nanómetros, es decir, 4 por 10 a la menos 9 metros. Haciendo el cálculo correspondiente, vamos a encontrar que la capacitancia por área es de 8,63 farads por metro al cuadrado. Ahora, pues simplemente nos queda reemplazar en la fórmula. Vamos a tener Kn es igual a 450 centímetros cuadrados por voltio por segundo. Nótese que está en centímetros cuadrados, por lo tanto debemos hacer la conversión correspondiente. Simplemente 100 centímetros hacen un metro, elevamos al cuadrado y listo. Lo multiplicamos por 8,63 farads por metro cuadrado, no vamos a tener más problemas. Haciendo el cálculo que corresponde, vamos a encontrar una transconductancia de proceso de 388,12 microamperios voltio cuadrado por voltio cuadrado. Que bueno, es el resultado para la transconductancia de proceso. No confundir transconductancia con transconductancia de proceso, nos faltó el prima. Entonces, ¿qué es lo siguiente que nos pide el problema? Nos pide encontrar la resistencia de canal. Ahora, conocemos que la transconductancia de canal, GDS, es igual a I sub n COX WL por el voltaje de overdrive. Entonces, pues conocemos la mayoría de los valores, tomando en cuenta de que pues esto de acá va a ser simplemente el Kn y el voltaje overdrive simplemente va a ser la diferencia entre el voltaje gate y el voltaje de umbral. Por lo tanto, la resistencia sabemos que se define como el inverso, el recíproco de la conductancia, y por lo tanto podemos definir RDS como 1 sobre I sub n COX WL voltaje gate source menos voltaje de umbral. Entonces, pues el valor que necesitamos nosotros es la anchura del canal. Entonces lo que debemos hacer es despejar W. Y simplemente vamos a terminar con esta ecuación. I sub n directamente con Kn RDS L voltaje gate menos el voltaje de umbral. Y pues simplemente nos queda por reemplazar factores. W va a ser igual a 1 sobre 388,12 por 10 a la menos 6 amperios voltio cuadrado, amperios por voltio al cuadrado, multiplicado por, ya sabemos que tiene que ser de 1 kilo ohmio, 1 por 10 a la 3 ohmios, sobre 0,18 por 10 a la menos 6 metros, que es lo que nos dice al inicio, ¿verdad? Mantener la longitud mínima de canal. Y bueno, conocemos que el voltaje gate source es de 1 voltio y el voltaje de umbral es de 0,5 voltios. Las unidades se van a anular y nos va a quedar una anchura de canal de 0,93 micrómetros, cuál es un valor totalmente adecuado para la construcción del MOSFET. Y ese sería el problema.